Saludos hermanos en Cristo Jesús. Soy Marilyn Sánchez, conferencista católica. Hoy les comparto un tema titulado Dios habla en el silencio. Y para iniciar vamos a comenzar, como siempre, con un breve canto y una oración pequeña antes más bien de seguir con el tema. Vamos. Bueno, hermanos, hoy les comparto un tema titulado Dios habla en el silencio. Y para iniciar, vamos a comenzar con la primera lectura que encontramos en la Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 a 13, que nos dice lo siguiente. Yahvé le respondió, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, yendo los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego, se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto. Salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz. Elías, ¿qué haces aquí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a hablar tantito de esta lectura antes de que sigamos con la siguiente escritura. Vamos a analizarla un poquito. ¿Okay? Vamos a ver. Dice que estaba Elías y pasa Yahvé. Y Elías está esperando que Dios le hable. Elías está esperando que Dios responda a su petición, a su oración, porque Elías necesita ser instruido. Elías necesita que Dios le dé dirección porque no sabe cómo responder a lo que le está pasando. Pero pasa un viento fuerte. Pasa un viento fuerte y violento, pero dice la palabra de Dios que Yahvé no estaba allí, no estaba en el viento fuerte. Tampoco estaba en el terremoto que pasó. Tampoco estaba en el fuego.
donde estuvo o estaba la voz del Señor era más bien en la suave brisa. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso para nosotros? Bueno, nosotros, hermanos, a veces tendemos a pensar que Dios está hablando o Dios está, no hablando, Dios está como tratando de hacernos entender algo por medio de algo tal vez difícil que estamos pasando en la vida. Que tal vez a veces nosotros cuando nos encontramos con dificultades, ya sea una prueba difícil, una enfermedad, hasta como dice aquí, un fuego, un terremoto, algo horrible que está pasando como en la naturaleza, pensamos, o tal vez llegamos a pensar, no todos, pero algunos podemos llegar a pensar, ¿será Dios que me está mandando esta enfermedad? ¿Será Dios que me está mandando este terremoto? ¿Será Dios que me está, quiere que yo sufra para que yo comprenda algo? Pero en realidad, como nos dice en esta escritura, Dios no está mandando todo eso. Dios no estaba en esas cosas horribles que le tocaron a Elías. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento fuerte y violento, sino que Dios estaba en la paz. Dios estaba en el silencio. Dios se presentó y le habló a Elías por medio de la suave brisa. Y hermanos, si ustedes quieren seguir leyendo tantito más en la primera carta de Reyes, capítulo 19, van a ver que en esa suave brisa Dios le habla al corazón de Elías y no solamente le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Sino que le da instrucción, le responde a lo que Elías le está pidiendo, que lo dirija, qué hacer, cómo reaccionar a lo que él está viviendo. Entonces, Dios, hermanos, para nosotros, a veces nosotros nos confundimos y pensamos que Dios nos está mandando pruebas, nos está mandando enfermedades, quiere que nosotros pasemos por cosas difíciles, pero en realidad Dios está en la paz, Dios está en el silencio, en medio de esa dificultad, Entonces, vemos ahora que va con esto, que va con este tema. En la palabra de Dios, en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16, que es un versículo muy breve, nos dice, por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Allí le hablaré a su corazón. ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de ese versículo? Que a veces Él permite que nosotros, ahora, palabra clave, permite que nosotros pasemos por momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de desierto, momentos de angustia, momentos de terremoto, momentos de catástrofes, o sea, cosas horribles que pasan en la vida, que tienden nada más a ocurrir, que no tienen nada que ver con que Dios lo cause, sino que Dios lo permite. Él nos lleva a ese desierto, nos permite vivir ese desierto. ¿Para qué? Para conquistarnos, para hablarnos al corazón, y tal vez hasta dar dirección, más dirección a nuestra vida, dar más propósito a nuestra vida, instruirnos tocante cómo no nada más responder a lo que estamos viviendo, sino cómo cambiar nosotros nuestra persona para que podamos vivir mejor, que en realidad es un proceso de santificación, es un proceso de que Dios nos va puliendo por medio de esas pruebas para santificarnos, para que nosotros seamos más agradables a Él y para que haya, pues es por nuestro bien, hermanos, porque también es para que haya esperanza, nosotros tengamos más esperanza de que el momento que nos toque partir de esta tierra, vayamos más preparados. Lo mejor que puede pasar es que entremos directamente al cielo porque ya estamos tan santificados, pero también por lo mínimo estar más o menos santificados, que es
siendo un poquito más realista, que no tengamos que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Entonces Dios usa ese tiempo de prueba, esos desiertos para hablarnos al corazón. Ahora, vamos a hablar tantito de cómo nosotros podemos hacer para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Porque ahorita yo les puedo decir fácilmente, pues hay que dejar que Dios nos hable en la prueba, hay que dejar que Dios nos hable en el silencio. Sí, está bien, pero en realidad, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso cuando estamos pasando un momento difícil? ¿Cómo hacemos eso cuando estamos sufriendo algo físicamente o en nuestro corazón? ¿Cómo nosotros nos detenemos en silenciarnos nosotros mismos y nuestro corazón y nuestra mente? No dejarnos llevar por tantos pensamientos negativos y silenciarnos para poder escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. La manera que lo podemos hacer, hermanos, es algo en realidad que es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque nosotros tendemos a estar acostumbrados a siempre estar en ruido, ya sea música, televisión, internet, pantallas, videojuegos, películas. O sea, nosotros tendemos a que el ruido nos distrae, el ruido nos ayuda a que no pensemos en ciertas cosas, o el ruido simplemente nos sirve como distracción. Y yo digo ruido como música, televisión y todo eso. Ahora, les digo que es muy fácil, es muy fácil. Lo que podemos hacer para tratar de darle esa oportunidad a Dios que nos hable al corazón es simplemente guardar silencio, guardar silencio. Por ejemplo, cuando uno se despierta en la mañana, en vez de correr al teléfono, en vez de correr a aprender la música, en vez de correr a aprender la televisión, simplemente calladitos, en silencio, comenzar el día. Comenzar el día y comenzar sí con una oración, que es la oración de la mañana, pero también cuando uno, si es que se va a ir a bañar, si es que se va a ir a lavar la cara, o sea, lo que hace uno para prepararse para el día, guardar silencio, guardar silencio. El Señor nos habla en el silencio. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando nosotros escuchamos una voz interior, no es una voz que nos habla al oído, tampoco es una voz que nos habla a la mente, sino que es una voz interior, una voz que brota de lo más profundo del corazón. Yo les prometo, hermanos, yo les aseguro en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que si nosotros practicamos guardar el silencio, ya sea en la mañana o antes de acostarnos o en el mediodía, por lo mínimo 20 minutos de silencio, 20 minutos de silencio, y si no más, conforme uno se va acostumbrando, uno va a comenzar a recibir como más entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, en el día siguiente. A veces cuando nosotros no sabemos cómo responder a situaciones o no sabemos qué hacer, cuando estamos confundidos, no sabemos si tomar un camino u otro camino, o cómo decidir algo que es muy importante en nuestra vida, o incluso uno está pasando algo muy difícil, no sabe qué decisión tomar. Si simplemente aprendemos a guardar un poco de silencio, como les digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo confío que el Señor nos habla al corazón. Y después de que Él nos habla al corazón, nosotros podemos seguir nuestro día, nuestro mañana, nuestro futuro con más seguridad, que sabemos que Dios sabe lo que nos está diciendo y Dios nos está instruyendo tocante cómo responder a esa situación, a esa decisión, a esa confusión. Dios nos puede dar muchísima claridad si simplemente aprendemos a callar, a callar. Ahora,
No digo que es la única manera que Dios nos habla, porque obviamente Dios nos habla por medio de personas que predican, por medio de cantos, por medio de homilías, por medio de sacerdotes, por medio de religiosas. Claro que sí, pero también Dios nos puede hablar al corazón directamente. ¿Y por qué? Porque si tú y yo, hermano, verdaderamente creemos en lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica, nosotros sabemos que Jesucristo aún está vivo. Jesucristo aún está vivo. Y Jesucristo y Dios en su Santísima Trinidad, ustedes piensan que en su Santísima Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ellos son mudos, que ellos no tienen voz, que ellos no hablan y que ellos no se pueden comunicar con nosotros. Claro que no, eso no es verdad, eso no es verdad. Tenemos un Dios vivo que habla, un Dios vivo que se quiere comunicar con nosotros. Nosotros somos la creación de Dios Padre y Él nos quiere hablar. Lo único que tenemos que aprender a hacer es guardar un poco de silencio. Como nos dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos dice, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en el eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma, que significa que Dios Padre habló una palabra, que es el Verbo, que es Jesucristo. Y Jesucristo, que es el Verbo, la única palabra de Dios Padre, que Dios Padre habló, Jesucristo es nos dice, Jesucristo habla siempre en el eterno silencio. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese silencio? ¿O dónde debe de estar? Dentro de nosotros, para que podamos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y con eso los dejo, hermanos. Vamos a finalizar con una breve oración pidiéndole a Dios que nos aprenda, que nos enseñe para que nosotros podamos aprender a escucharlo en lo más profundo de nuestro corazón. En lo más profundo de nuestro corazón, porque nosotros, hermanos, yo sé que yo no soy la única, pasamos momentos en la vida en que no sabemos cómo responder, no sabemos qué hacer, no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, no sabemos por qué estamos confundidos, no sabemos cómo responder a ciertas situaciones, incluso hasta a veces no nos entendemos a nosotros mismos y queremos dirección. Entonces vamos a pedirle eso al Señor, que nos dirija, que nos enseñe a guardar ese silencio para poder escucharlo a Él, que nos instruya y que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, que son las decisiones que son agradables a Él. Bueno, vamos con un canto y una breve oración. Te damos gracias, Señor, por este momento. Ahí donde estás, hermano. Por este ahí compartir. donde estás, hermana. Te pido que te unas a esta Te damos gracias, oración. Señor, por el don de la vida. Te pido que te unas a esta breve oración, que te abras a lo que Dios nos quiera enseñar, que te abras a lo que Dios nos quiera regalar esta noche. En este momento para abre tus manos ahí donde alabarte, estás. bendecirte, abre tus manos y dile al Señor darte gracias, lo que tú quieras. porque es bueno. Dile que te dirija, dile que te Es ayude bueno a tomar las decisiones que tú sabes que tal vez no sabes tú cómo responder a tal decisión. Tal vez es algo que tiene que ver con una enfermedad, tal vez algo que tiene que ver con un hijo, con un familiar, con una amistad. Solamente tú y Dios saben esa dirección que tanto necesitas, esa dirección que tanto necesitamos, hermanos, cuando nos sentimos que no sabemos qué hacer. Señor Jesucristo, tú conoces, Señor, las vidas, tú conoces las vidas de cada uno de nosotros, Señor.
Dios Padre, tú nuestro Creador, que sigues siendo nuestro Señor, nuestro Padre. Ayúdanos a aprender a escucharte. Ayúdanos a aprender a guardar silencio. Instrúyenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como Elías vio que tú no estabas en ese viento lleno de violencia. Tú no estabas en ese terremoto. Tú no estabas en ese fuego, Señor. Tú estabas en esa brisa, en esa suave brisa que es tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a poder escucharte, a poder aprender a callar, aprender a silenciarnos, nuestra mente, nuestra boca, nuestros labios, incluso nuestro corazón, para que tú hables, Señor, para que tú nos digas, Señor, lo que quieres de nosotros, para que tú nos instruyas, Señor, para que tú nos dirijas, Señor. Solamente tú, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna y tú nos puedes guiar, Señor, por esa brisa suave, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por mandar a tu Hijo. Gracias. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por enseñarnos, Señor, a vivir. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza a ti. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias por hablarnos, Señor, porque tú no eres Dios. Tú estás vivo. Tú eres todopoderoso. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Jesucristo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendito, bendito, bendito. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Ahí, hermano, ahí, hermana, donde tú estás, pídele al Señor que te hable. Pídele al Señor que te enseñe lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, la decisión que debes de tomar, esa decisión que va a cambiar el resto de tu vida. Pídele al Señor que te responda, que te hable al corazón, que te hable al corazón en el silencio, en esa suave brisa. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo este tema vivo o que lo van a ver después. Tú eres, Señor, el mismo, ayer, hoy y siempre, Señor. Jesucristo, tú vives y yo sé que tú nos escuchas, Señor. Yo te ruego, Señor, que respondas, Señor, a sus peticiones, Señor. Que respondas, Señor, a sus oraciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor. Instrúyenos, Señor. Danos dirección, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Te ruego por ellos, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, por sus necesidades, Señor. Por lo que están pasando, por lo que están viviendo, por lo que están sufriendo, Señor. Derrámate tú, Señor, en esa suave brisa. Derrámate tú, Señor. Derrámate tú, mi Dios. Bendito y
y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poder de tus santísimas llagas, Señor. Respóndele, Señor. Respóndeles a su corazón, a sus peticiones, Señor. Respóndele, Señor, lo que necesiten. Respóndele, Señor. Bueno, hermanitos, finalizamos este compartir. Les doy las gracias por acompañarme y les recuerdo que hay que aprender a mantener silencio para que Dios nos pueda hablar al corazón, ayudarnos en cada paso de la vida y que tengamos fe que Él nos escucha, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.